Hey, ¿qué tal? Yo soy su amigo Mr. Alfred o Mr. A, como ustedes quieran llamarme, y el día de hoy la verdad es que me desperté con muchas ganas de hacer un beat de reggaetón, pero esos de reggaetón que son un poquito old school combinado con esta nueva esencia, y aprovechando esta incertidumbre que si habrá un nuevo álbum de Bad Bunny este 29 de febrero, porque hemos visto a lo largo de todos estos meses como que pequeñas pistitas las cuales nos dejan saber que este 29 pues habrá un nuevo álbum, según muchísima gente, así que vamos a aprovechar para mostrar un beat que le puede quedar muy pero muy bien al Conejo Malo, ya que este reggaetón tiene esencia a estas canciones tan pero tan excelentes como lo son Perro Negro y Gato de Noche. Así que sin más dilación, yo me callo y pasémonos al FL Studio. Para este beat, como anteriormente lo mencioné, quise que tuviera un poquito de esencia a estas dos canciones que yo tengo como referencia, que son Perro Negro y Gato de Noche, debido a que, si se han dado cuenta, los beats que yo les he mostrado a lo largo de todos mis videos tienen una característica muy especial, que es hacer este tipo de beats que son oscuros, que son electrónicos, con estos toques analógicos que se están utilizando hoy en día. Les voy a mostrar una pequeña preview de este trabajo que para mí yo lo catalogaría como uno de mis mejores trabajos que he hecho a lo largo de todo este tiempo que llevo en la producción. Si se pueden dar cuenta, para los beats que yo agarré de referencia, hay una característica que la verdad resalta mucho entre estas dos canciones, que es esta cuestión de unas melodías simples, pero que a lo largo vayan cambiando para que no se sienta monótono, aunado a que el sound selection la verdad es que también es muy bueno, debido a que son sonidos que aportan muchísimo a la vibra y la cual te hace mantenerte interesado en seguir escuchando el beat. Una de mis melodías principales es esta que dice track 7, que este sonido básicamente es un layering de dos plugs que utilicé del Serum, el cual sonaría de esta siguiente manera. Una de mis melodías que utilizo para el coro es esta que pueden ver, que se llama track 5, que esta lo utilicé más que nada por tener ese sonido electrónico, ese sonido que está un poquito agresivo, porque yo sentía que me pedía eso este beat, así como le agrego melodías que van un poquito nada más de refuerzo, que aunque sean cosas pequeñas aportan muchísimo a nuestro beat. Para mis otras dos melodías que utilicé en el coro, una de ellas es esta que dice track 11, que la verdad este es un lead que utilicé del Silent One, el cual acompaña a esta primera melodía nada más para que se dé un poquito de refuerzo, para que la primera melodía se escuche aún mejor. Y este, como lo pueden ver, que dice track 13, simplemente es un plug en contra que van tocando los acordes que utilicé para este beat. Para el procesamiento que utilicé para este lead, sencillamente no utilicé mucho, porque ustedes han visto también en mis otros videos que a mí se me da por utilizar muchos plugins de texturas como el Portal, el RC, y después le meto un Fin Micro y después le meto un Shaperbox y así. En este caso, si se dan cuenta, aquí en mi mixer la verdad es que no tengo muchos procesamientos, porque como les dije, hacer un buen sound selection desde un principio influye demasiado en el resultado del beat. Aquí esta que dice melodía 4, que básicamente es el track que les acabo de mostrar, nada más tengo un ecualizador quitándole las frecuencias bajas para que no esté peleando con mi kick o con mi bajo al momento de que estén sonando a la par. El único plugin de textura, como lo ven, es un RC con el preset de VHS, que este es el que siempre he estado utilizando porque me gusta el color que le da. Y por último, un Kickstart con el preset que viene por default, con un mix al 100 para que esté haciendo ese sidechain agresivo y agregue esa variedad a mi melodía. Otro recurso el cual ustedes pueden usar mucho y sacarle muchísima ventaja es el uso de vocal chops. Por ejemplo, el vocal chop que yo agarré suena de esta manera. Y una herramienta que tú puedes usar para tus melodías es esta cuestión que una melodía le responda a la otra. Y si no me entendieron bien, les voy a explicar con este ejemplo, porque como ya nos dimos cuenta, estas armonías la verdad es que se llevan muy bien entre sí, pero al agregarle este vocal chop podemos ver que esta primera melodía suena y esta otra melodía le responde. Pasamos a la cuestión de las baterías, y como podemos ver, puede quedarme nada más con una batería e ir jugando con esta misma. Aquí, como podemos ver en la primera parte del coro, la batería está en su estado original, pero aquí al pasar al segundo patrón del coro, vemos que está chopeada, quitándole la per que tenía en el loop original.
una vez que nos pasamos al bajo, vemos que este no tiene mucha variación, ya que a mi parecer no le faltaba. Y al momento de juntar todos estos aspectos que les he dicho a lo largo del video, nuestro beat suena muy llevadero, muy interesante y hace que en algunas partes hagamos que se sienta la vibra de nuestro beat muy intenso, como lo puede ser en la parte de los coros, y en otras partes, como lo pueden ser los versos, que se sienta un poquito más calmada, un poquito más de chill, para que nuestro beat lleve al artista a diferente tipo de sensaciones. Y así, de esta manera, yo hago un beat para el nuevo álbum de Bad Bunny, que a mi parecer esta vibra a Bad Bunny le cae muy bien. Así que yo soy Mr. Alfred o Mr. A, como tú quieras llamarme, y nos vemos a la próxima. Bye.